Bueno, me perdí por un tiempo, pero ya estamos de vuelta. Un saludo al compañero Oscar de Generación Evo Santa Cruz, que siempre está atento a las transmisiones. Seguramente ya nos está viendo. Y bueno, seguimos con esta Escuela de Formación Política virtual ya en el módulo 2. Y para este tema que titula Un Marx ecologista, tratemos y procuremos pensar y contestarnos mentalmente a las siguientes preguntas. ¿Boto papeles cuando camino por la calle? ¿Arrojo la basura o aguas negras al río? ¿Me gusta bañarme, lavar los platos, regar los sembradíos o plantas con gran cantidad de agua? ¿Dejo la luz prendida cuando salgo del cuarto? ¿Uso desodorante en aerosol? ¿Corto árboles y no los resiembro? Y bueno, estas preguntas podemos aplicarlas también al cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Como cuántos minutos me ducho generalmente, cuánta agua gasto, si reciclo o no reciclo. Y bueno, piensen mentalmente en eso y sigamos con esta pequeña lectura. A ver, dice. El tema ecológico se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XX ante los devastadores efectos incluso irreversibles del desarrollo capitalista sobre la naturaleza. Por consiguiente, podría pensarse que estuvo lejos de la reflexión de Marx y Engels, que vivieron en el siglo XIX. A pesar de ello, algunos autores lo han reclamado a Marx su falta de preocupación ecológica. No obstante, gracias al trabajo de algunos teóricos que se han dedicado a escudriñar la preocupación ambiental de Marx y Engels, se ha podido identificar incluso una beta ecologista en su pensamiento. Es el caso de la investigación de Foster, la ecología de Marx, cuyas principales ideas las sistematiza Jesús Castillo Lozano y que las reproducimos a continuación. Así que todos los que creían que no había un Marx ecologista, pues con este pequeño texto que lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que sí. La concepción materialista de la naturaleza de Marx identifica vida, naturaleza y tierra y converge dialécticamente con su concepción materialista de la historia para configurar un concepto clave en el análisis marxista como es el de metabolismo de sociedad y naturaleza, y aún más clave es el conocido concepto de fractura metabólica que Marx acuña para designar los efectos del sistema capitalista sobre la interacción entre naturaleza y sociedad. Y bueno, Marx nos habla respecto a esto y nos dice lo siguiente. No es la unidad de la humanidad viviente y activa con las condiciones naturales inorgánicas del intercambio metabólico con la naturaleza y en consecuencia de su apropiación de ésta lo que requiere explicación, o es el resultado de un proceso histórico, sino antes bien la separación existente entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que se postula por completo únicamente en la relación de trabajo asalariado con el capital. ¿Y qué nos dice esto? Que el sistema capitalista, con la división del trabajo y el antagonismo entre ciudad y campo, genera la alienación más básica y fundamental del ser humano con respecto a la tierra, que es además, dice Forster, condición sine qua non del sistema capitalista, y que a su vez fractura e interrumpe el metabolismo de la sociedad y naturaleza. Este planteamiento no sería lo que podríamos llamar vertiente crítica de la ecología de Marx y que recoge el análisis que, según Forster, hace Marx de la insostenibilidad. Es ya para nuestro autor suficientemente revelador de la presencia de Marx de una clara conciencia ecológica. Esta conciencia ecológica también está presente en Engels, en efecto, en su dialéctica de la naturaleza. Engels, que nos dice: no nos envanezcamos demasiado de nuestra victoria sobre la naturaleza, porque ésta se venga de cada uno de nuestras victorias. A cada momento se nos recuerda que no dominamos la naturaleza como un conquistador a un pueblo extranjero sojuzgado,
que no la dominamos como quien es extraño a esta, sino que le pertenecemos en carne y sangre y cerebro y vivimos en su hallazgo. Revisando esto podemos darnos cuenta que existe en efecto un Marx ecologista y un Engels ecologista, ¿no? Y bueno, también en sus escritos refieren ellos bastante al hecho de que el capitalismo y el ser humano y el desarrollo industrial depredan a la naturaleza sin darse cuenta que sin la naturaleza no existe vida humana, es decir, aparte de la explotación del hombre por el hombre nos estaríamos degradando y destruyendo al destruir a la naturaleza, destruyendo también a la propia humanidad. Y sigamos leyendo, nos quedan como 2 páginas, así que vamos a aprovecharlas. Hay además una vertiente alternativa de la ecología de Marx, compatible con la anterior y que la completa hasta llevar a su concepto más amplio de sostenibilidad y que consiste en el trato consciente y racional de la tierra como propiedad comunal permanente, que es además la condición inalienable para la existencia y reproducción de la cadena de las generaciones humanas. Esta otra vertiente pretendería la superación de la alienación de la tierra como condición para el restablecimiento de la interacción metabólica entre el ser humano y la tierra, propiciando y preparando así el advenimiento de la sociedad comunista de productores asociados. La revolución contra el capitalismo requería, en consecuencia, no sólo terminar con las específicas relaciones de explotación del trabajo, sino también a través de la regulación nacional de las relaciones metabólicas entre los seres humanos y la naturaleza por medio de la ciencia y la industria modernas, trascender la alienación con respecto a la tierra, el último fundamento, condición previa del capitalismo. Solamente en estos términos tiene sentido el frecuente llamamiento de Marx a la abolición del trabajo asalariado. Marx y Engels, continúa, ¿no?, este profesor J.B. Forster, y dice, Marx y Engels contemplaron la relación humana con la tierra en términos coevolucionistas, perspectiva que nos permite reconocer que los seres humanos transforman el medio en el que viven no enteramente a su antojo, sino de acuerdo a las condiciones que proporciona la historia natural. Bellamy Foster reconstruye, pues, una auténtica teoría crítica ecológica marxista que no sólo enfrenta y denuncia las consecuencias del desarrollo del capitalismo, sino que además se muestra especialmente fructífera para detectar las carencias del pensamiento ecologista actual. Basándose en las concepciones de Marx y Engels, surgió el ecosocialismo, que lanzó su manifiesto ecosocialista promovido por Joel Nobel y Michael Lowy en el 2001, algunos de cuyos fragmentos seleccionados por Castillo Lozano afirman lo siguiente. Y a ver, ¿qué nos dice este ecosocialismo? En nuestra opinión, el sistema capitalista actual no puede regular la crisis que él mismo ha puesto en marcha, ni mucho menos superarla. El sistema no puede solucionar la crisis ecológica porque hacerlo requiere fijar límites a la acumulación, lo cual es una opción inaceptable para un sistema social sustentado sobre el imperativo de crecer o morir, y no puede solucionar la crisis planteada por el terror y otras formas de rebelión violentas, porque hacerlo significaría abandonar la lógica del imperio, lo que a su vez impondría límites inaceptables al crecimiento y a todo el estilo de vida que el imperio defiende. En suma, el sistema capitalista mundial está históricamente arruinado, se ha convertido en un imperio incapaz de adaptarse, cuyo gigantismo extremo revela la debilidad de sus fundamentos. En términos ecológicos es profundamente insostenible y hay que cambiarlo, o mejor dicho,